Buenos días para todos. Más aprontes que Uruguay en un partido de fútbol. Bueno, está un poquito alto esta mesa acá. Estamos ya más cerca del final del capítulo 5 de Efesios. El domingo pasado Enrique nos estuvo hablando acerca de ese llamado del Señor en andar en luz. Y quedamos con ese versículo del profeta: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y vamos a continuar un poco desde ahí, algunos versículos. Solamente van a ser 5 versículos, así no se aburren tanto, pero que la palabra del Señor pueda obrar en nuestros corazones. En estos 5 versículos que vamos a ver, los puntos de este pasaje son: urge que revisemos nuestro andar, aprovechando bien el tiempo, viviendo con entendimiento y sed llenos del Espíritu Santo. Esos son los temas que vamos a ver en estos versículos. Como ustedes saben, estamos en la parte de la carta, pues está acoplando un poquito Estamos en la parte de la carta donde ya vimos en los primeros 3 capítulos todo lo que Dios hizo por nosotros, y ahora desde el capítulo 4 en adelante el apóstol Pablo nos está exhortando a lo que nosotros tenemos que hacer en respuesta a las bendiciones que recibimos en el Señor. Por eso en este capítulo 5 vemos una y otra vez, en el capítulo 4 y el capítulo 5, el llamado del apóstol, o sobre todas las cosas, el llamado de Dios y el Espíritu Santo a nosotros a andar como conviene. Vimos en el capítulo 4, versículo 1, donde el Espíritu Santo ya nos ruega: os ruego que andéis de esa manera digna, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, con amor y guardando la unidad del Espíritu. Esa es la forma digna que el Espíritu Santo nos pide que andemos. Después también vimos en el capítulo 4, versículo 17, digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles. Y requerir quiere decir intimar, avisar o hacer saber algo con autoridad pública. Ya no es solamente un ruego, es un poquito más. Dios subiendo un poco la exigencia. No os andéis como los otros gentiles. Y vimos en el capítulo 5 que Brandon nos compartió: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y también en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nos ruega, nos requiere, ya nos ordena de forma imperativa: anden en amor, anden como hijos de luz. Y esto, en conclusión, vamos a llegar a los versículos de hoy, como ya nos rogó, ya nos requirió, ya nos ordenó. Otra vez nos está diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, en el versículo 15. Entonces, cuando Dios nos repite algo varias veces en muy poco tiempo, quiere decir que es necesario que le demos sí o sí atención. ¿Viste cuando te portás mal y tu padre te dice: pórtate bien, Elías, vení para acá? Una vez, papá me hablaba, decía: yo te hablo una vez y si no va la vara. Y a veces era como que no había mucha opción. Pero Dios está haciendo esto con nosotros en este momento. Te estoy diciendo una y otra vez: andá de esta forma, andá diligentemente, fíjate cómo estás andando. Y creo que eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere que nosotros revisemos en nuestra vida, cómo realmente nosotros estamos andando y caminando nuestro día a día en el Señor. Ahora, no solo urge que lo hagamos de forma diligente, o sea, prontamente y con atención, sino que también nos demos cuenta de a quién nos estamos pareciendo con nuestro andar. Porque el versículo 15 sigue diciendo: no como necios, sino como sabios. Entonces, el Espíritu Santo establece una comparativa. ¿Están andando como necios o están andando como sabios? Ahora, ¿qué dice la Biblia en base a ellos? ¿Cómo andan los necios en esta vida? Lo primero que hace un necio, dice la palabra, y lo hemos estudiado, lo primero que dice un necio dice en su corazón: no hay Dios. Y eso lo podemos ver en el Salmo 14, versículo 1 al 3, y el Salmo 53, 1 al 3. Los dos pasajes son similares, dicen prácticamente lo mismo, solamente cambian el último versículo. El Salmo 53, 3 dice: se vuelven atrás.
El Salmo 14 dice que todos están apartados del Señor, pero el Salmo 53 nos aclara, se vuelven atrás. Eso quiere decir que nosotros podemos estar caminando como necios una vez, habiendo conocido al Señor y estando en el camino de la verdad. Si nos volvemos atrás, estamos viviendo y caminando como necios a la luz de la palabra. Eclesiastés 2:4 dice que los necios andan en tinieblas. El mismo libro, en el capítulo 4, versículo 13, dice: no admiten consejo. Proverbios 15:5 dice lo mismo. Proverbios 17:25 dice: son dolor al padre y amargura a la madre. O sea, tremenda comparación. No tienen dirección. Su boca causa su propia ruina. Y la Biblia también nos dice que un necio muere en sus riquezas. Es interesante que si lees todo Proverbios, de 30 o 31 capítulos que tiene, solamente 5 capítulos de Proverbios no hablan acerca del necio. El resto del libro, todo el tiempo, está hablando acerca de las maldiciones que tiene vivir como un necio, las consecuencias que tiene vivir de forma necia en esta vida. O sea, es un tema importante al cual nosotros tenemos y necesitamos prestar atención. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo andan los sabios? Proverbios dice que obedecen el consejo, que reciben el mandamiento. Job dice que hablan con verdad. Dice que la lengua de los sabios es medicina. Qué bueno es cuando estás mal y hay alguien a tu alrededor que cuando te habla, vos decís: esa persona trajo paz a mi corazón. Bueno, seguramente esa persona estuvo hablando en sabiduría contigo. Los sabios están en las manos de Dios. Los sabios guardan la sabiduría, no la menosprecian. Los sabios son llenos del Espíritu de Dios. Y los sabios construyen sobre el cimiento firme. Estas son palabras de Jesús cuando termina el sermón del monte y dice: aquel que oye mi palabra y la guarda, lo compararé con un hombre prudente, con un hombre sabio, que edificó sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias y su casa no cayó. Eso nos quiere decir que los vientos van a venir y que las lluvias van a venir sobre tu vida. El hecho de que seamos hijos de Dios no nos exime de las pruebas, al contrario. Si somos verdaderos hijos de Dios, seguramente vamos a estar viviendo, no sé si de prueba en prueba, pero casi. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una iglesia santa, sin mancha, para presentársela a Él mismo, a fin de llevarse la gloria por su creación, por su iglesia. Es Cristo que edifica su iglesia. Es Cristo que edifica tu vida, que edifica mi vida. Por eso Él nos prueba y prueba nuestro corazón. Pero si construimos bien y si construimos en el Señor, Dios nos compara a hombres y a mujeres sabios. Entonces, ¿a quién nos parecemos por nuestro andar? De ahí se me vino a la cabeza el dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es muy probable que si nosotros caminamos con personas que son necias, nuestra conducta empieza a manifestarse de una forma necia. Es prácticamente como que automático, es algo como que se nos pega. Suele más pegarse lo malo en nuestra vida que lo bueno. No sé si les pasa, a mí sí me pasa. Si me junto mucho con personas que tienen un mal vocabulario, pasa algo y Pero es así, o sea, la palabra dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hay momentos en mi vida que cuando yo he sentido que he estado más lejos del Señor, yo digo: ¿con quién me estuve rodeando este último tiempo? Y cuando me pongo a analizar a quién le di más prioridad en mis relaciones, en mi día a día, y cuando me doy cuenta que estoy lejos del Señor, me doy cuenta también que automáticamente eso comenzó cuando estuve más tiempo con personas que caminan en necedad, que dicen no hay Dios, y que mi corazón se volcó más hacia ahí. Hay cosas que no podemos evitarlas. En nuestro trabajo la mayoría de las personas no son personas que aman al Señor, o en nuestro día a día. Y ese es el desafío que tenemos como iglesia nosotros, de poder ser luz en ese lugar. Pero cuando voluntariamente decidimos nuestro tiempo, involucrarlo por demás con personas que no son del pueblo de Dios, y seguramente empecemos a compartir muchas cosas que antes no las hacíamos. La Biblia nos enseña que el cómo depende del con quién.
Santiago 4 al 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, es automático. No podés ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. Podés vivir engañado de que realmente estás haciendo lo que a Dios le agrada, pero la palabra está diciendo que si estás viviendo conforme a los deseos de este mundo, no estás viviendo conforme a los deseos de Dios. Y en definitiva, es Dios quien juzga, y es Dios quien traza su palabra, y es Dios quien dice: vos podés creer que estás haciendo lo correcto, pero mi palabra dice que no. Nuestros vínculos y nuestros entornos nos afectan. Cantares 2:15, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es una acción automática que estamos haciendo. O estás recogiendo en el Señor, o estás desparramando creyendo que estás haciendo algo en el Señor. Pensaba en que somos como esas semillas. Si bien la parábola del sembrador es la palabra que cae en buena tierra y en buen corazón, pero pensar nosotros también como semillas. ¿En qué tierra estamos cayendo? ¿Estamos cayendo entre espinos? ¿Estamos andando entre espinos? ¿Estamos andando entre tierra fértil? ¿Estamos caminando entre piedras? Seguramente van a venir los cuervos y van a sacar eso que habíamos atesorado en el Señor. Nuestro vínculo, nuestro entorno nos condiciona. Entonces me lleva a pensar, entonces Jesús ¿qué? Porque esta pregunta también se los hicieron los fariseos y los escribas. Dice Marcos 2:16, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. O sea, Jesús caminaba y estaba y compartía con ellos. Pero la misma palabra nos dice que Cristo eligió su círculo de influencia. Que te toque caminar entre pecadores no quiere decir que voluntariamente compartas tu tiempo y tu lugar de influencia con personas necias. Cristo eligió su círculo de influencia, sus amigos. Juan 15, 14 al 16. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cristo eligió a sus discípulos y los llamó amigos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cristo también eligió su seno íntimo, su madre y sus hermanos. Mateo 12, 48 a 50, respondiendo él a los que le decían esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Si estás haciendo la voluntad del Padre, sos familia de Cristo. Y a esa altura Cristo nos pone. Las personas que caminan en sabiduría, que viven conforme a la palabra de Dios, Dios las llama amigos, Dios las llama familia, hermano, hermana y madre. Aprovechando bien nuestro tiempo, versículo 16 sigue diciendo el apóstol en Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y es interesante que quizá no le damos mucha atención, pero una de las evidencias que manifiesta si estamos caminando como sabios o como necios en esta vida corta que el Señor nos dio es el uso de nuestro tiempo. Tiempo, sabemos que la palabra tiempos tiene otros significados. El tiempo cronos, ese tiempo se puede medir, pero el significado que le está dando acá el Espíritu Santo a la palabra tiempo es el kairos, es la ocasión, el tiempo apropiado, es la oportunidad, un tiempo cualitativo, de calidad, un tiempo oportuno. Y esta palabra malos, porque los días son malos, vienen de esa palabra poneros, que quiere decir perverso, maligno o moralmente enfermo. Y no necesitamos ser muy inteligentes para darnos cuenta que vivimos en días que la moral está completamente por el piso.
Antes la moral de las generaciones era bastante más alta. Hoy por hoy el mundo y el sistema de este mundo ha hecho que la moral esté por debajo de todas las cosas. Y obviamente que es Satanás, sabiendo que el tiempo se le acorta a él, que está haciendo todo lo posible para que la moral baje y que también los hijos de Dios estemos por debajo. Entonces podemos pensar en este versículo como aprovechando bien el tiempo oportuno, o sea, las oportunidades que Dios nos da cada día, porque los días son perversos y moralmente enfermos. Y me acordaba las palabras del salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa canción la cantan todos desde la escuelita. Enséñame a vivir de tal manera que no tenga que reprocharme del ayer. Entonces, algunas preguntas para reflexionar. Si los días en tiempos del apóstol eran malos, ¿cuántos más hoy? ¿Cómo estás usando el tiempo que el Señor te da? ¿Cómo estás usando la oportunidad que el Señor te da? ¿Es nuestro el tiempo? Daremos cuenta de lo que hicimos con Él. Y vamos a ver algunas cosas ahora en la palabra, de que Dios, dice Daniel, Él muda los tiempos y cambia los tiempos. Nabucodonosor pensó que Él era el Todopoderoso, pero Daniel le dijo: hay uno más, arriba tuyo, que es capaz de cambiar los tiempos. Ahora, en esto de aprovechar bien el tiempo, pensaba que hoy por hoy hay muchos elementos y el sistema de este mundo, y Satanás astutamente ha hecho que varias cosas interfieran en que nosotros aprovechemos bien nuestro tiempo. Y hay varias, ¿eh? El primero, el celular. Lo puse ahí porque es como una adicción que tenemos. O sea, abrimos los ojos y ni siquiera uno que está casado no dice buen día. O sea, es como que agarra el teléfono. Aunque ahora Misael me está ganando un poco, como este frío está ahí, está en el medio, un par de patadas en la costilla ahí me da el pibe y está, Misa, buen día. El celular y todo lo que conlleva, las redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter o X, pero bueno, ese era el icono que estaba ahí. El fútbol, Peñarol, Nacional, hoy la Copa América, la Eurocopa, las series, Disney, Netflix, la Play, ¿eh? Pensar que llegué tarde a la Play, después me la compré y la usé poco, pero... Ahora, no solamente eso externo, un grupo de amigos, un título, una carrera, la familia, el trabajo, pero sobre todas las cosas, nuestra zona de confort. Tristemente, caminamos anhelando algo y una vez que lo conseguimos, es como que ya está. Y me quedé ahí. Tengo mi casita, viene el frío, estoy calentito, tengo el control de la tele, silloncito, patas para arriba y me quedé. Ahora, Elías, vos nada de esto hacés, sí, ¿cómo que no? Me encanta ir a la cancha cada vez que puedo hoy. Uso el celular y ahora que estoy preparando un examen, era anotar un teorema y mirar el teléfono. Y es como decir, Señor. Pero cuando llegamos a una zona de confort que nos hace sacar nuestros ojos de lo importante, eso que un día anhelabas y que trabajaste para lograrlo, hoy está siendo tu mayor enemigo para seguir creciendo en el Señor y en tu propia vida. Sacá si querés lo espiritual. ¿Cuántas carreras quedan truncadas porque en vez de dedicarle horas al estudio, hiciste otra cosa? ¿Cuántas metas tenías planificadas que por sacar tu mirada de la meta y trabajar en pos de eso también quedó por el camino? Todo aquello que te haga sacar tus ojos del Señor está siendo usado por el enemigo para que no aproveches bien tu tiempo. No solemos hacer esa comparación de que un necio y un sabio usa bien su tiempo, pero lo que nos está diciendo la palabra es eso. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Algunas cosas, es importante entender que esta exhortación que el Pablo está haciendo está refiriéndose a los santos. De Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos, nos está hablando a nosotros hoy día. ¿No le está hablando al mundo que no conoce a Dios? Estas palabras de esta carta son para nosotros, aquellos que ya hemos sido redimidos por la sangre del Cordero.
¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos andando? El Hijo de Dios, o sea, el cristiano, no va a ser juzgado para condenación, pero sí para rendir cuentas de lo que hizo durante el tiempo de su peregrinación. Primera de Pedro nos dice, 13 al 17, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si estás invocando, Padre, gracias por este día, bueno, ese Padre que estás invocando va a juzgarte según tu obra. No te vas a ir al infierno si sos hijo de Dios, pero sí vas a dar cuenta de lo que hiciste con tu tiempo, con ese tiempo oportuno que Dios te está dando. Sigamos, versículo 17. Viviendo con entendimiento. Por tanto, y puse entre paréntesis, por lo que venía hablando el apóstol, porque los días son malos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces podemos pensar que es una persona insensata. Es muy similar a una persona necia. Una persona insensata es una persona imprudente, con falta de sentido o de juicio. Una persona que se deja llevar por sus impulsos, por sus deseos, por sus estados de ánimo. Habla sin pensar, actuando sin considerar las consecuencias de sus actos. En definitiva, hace lo que quiere. Y vimos que el necio decía, en su corazón no hay Dios. Y esa es la base de todo. Ahora, Mateo 25, del 1 al 13. ¿Quiénes son esas? Las vírgenes, las 10 vírgenes. Resumo la historia. Habían 10 vírgenes, sabían que venía el esposo. 5 prudentes cargaron sus lámparas de aceite, sabiendo que el esposo podía venir. 5 salieron sin cargar sus lámparas. Se escuchó en el pueblo, viene el esposo, y las que no tenían le piden aceite a las que sí tenían. Y las prudentes dice, para que no se nos acabe a nosotros, vayan y compren. Y cuando van a comprar, llega el esposo. Entra el esposo con las 5 vírgenes, se cierra esa puerta, y las 5 vírgenes insensatas quedaron fuera. Esta parábola nos enseña que todas las vírgenes sabían que el esposo venía, pero no todas estaban preparadas anticipando su regreso. Mucha gente sabe que Dios viene. La mayoría de los cristianos creemos que Cristo viene por su iglesia. ¿Amén? ¿Creemos que Cristo viene por su iglesia? ¿Estás anhelando que Cristo venga por ti? ¿Estás viviendo para que Cristo venga por ti? Estas sabían que el esposo venía, pero no todas estaban viviendo conforme a esto. Teniendo el ejemplo de las prudentes, las insensatas nunca buscaron cambiar su naturaleza. Eran insensatas y así decidieron continuar. Estaban todas juntas. Las insensatas vieron que las prudentes sí cargaron su lámpara, pero ellas no lo quisieron hacer. 3, sabiendo que sus lámparas se estaban apagando, no hicieron nada para llenarlas nuevamente. Y eso es morir con las botas puestas, como dice el dicho. Sabés que viene el final y lo estás viendo y pasa frente a tus ojos y nada cambia. El aceite que mantiene encendida la lámpara no se puede prestar, cada uno debe conseguirlo. Y eso quiere decir que tu relación con Dios es tu responsabilidad. Vos podés venir a una iglesia y gloria a Dios porque estás acá. Porque es el mejor lugar en el que podemos estar. No en 4 paredes, sino juntos como el pueblo de Dios. Pero tu relación personal con el Señor no la va a hacer un pastor, no la va a hacer un maestro de escuela dominical, no la va a hacer un líder de adolescentes. Tu relación con el Señor es tuya, es propia. Y vas a rendir cuenta delante del Señor por tu relación con Él. No por lo que hice yo, o no por lo que hiciste tú por mí. El Señor ve y pesa tu corazón, pesa mi corazón. Y Él va a demandar qué hiciste, Elías, con lo que yo te di. El esposo viene, lo esperes o no.
El mundo vive diciendo en su corazón no hay Dios, creyendo que Dios es una mentira, pero Cristo viene pronto. Y una vez que se cierre esa puerta, no se volverá a abrir. Ahora, en contraposición a esto, a una persona insensata, los hijos de Isaacar. Primera Crónicas 12:32. ¿Se acuerdan quiénes eran estos hombres? Resumo la historia. Es interesante porque estos hombres fueron parte del ejército de David cuando David va a ser ungido como rey. Se suman al ejército de David hasta que el ejército de David es tan grande como un mismo ejército. David andaba solo, huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar. Él se fue con los filisteos. Cuando van los filisteos a la guerra con Israel, el rey de los filisteos le dice: no pelees conmigo, no sea que vos me traiciones o la gente del pueblo piense que vos nos vas a traicionar. David sale, no pelea contra Israel y él sigue ahí. En esa batalla muere Saúl y mucha gente unge o pone a David por rey, ya había sido ungido por el profeta Samuel. Entonces se va juntando gente de las diferentes tribus de Israel a David. Y es interesante porque de cada tribu se juntan 3.000, 4.000, de algunas tribus hasta 40.000. Lo pueden leer ahí en Primeras Crónicas 12, queda como deberes. Pero de esta tribu, de la tribu de Isaacar, solamente fueron 200 personas. ¿Alguien tiene para poder leer ahí Primera Crónicas 12:32? Emma. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran solamente 200. Y si leen todo el capítulo, de las otras tribus eran 3.000, 4.000, 40.000, 8.000. Todos eran valientes, pero estos 200 dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos y sabían no solamente lo que ellos tenían que hacer, sino lo que todo el pueblo de Israel debía hacer. Y todo el mundo los seguía. Entonces esto nos enseña que podés ser fuerte y valiente y hábil con la espada como era David, pero si no sos entendido en los tiempos y en la voluntad de Dios para tu vida, de nada sirve. Podés ser muy diestro en muchas cosas, podés tener muchos recursos. Dios te puede haber dotado de muchas cosas y de muchas habilidades y cualidades para la vida, para tu tiempo oportuno de esta vida. Pero si no sos entendido en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, hermano, de nada te sirve. En medio de una multitud, también vemos que son pocos los entendidos. Para alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida, es necesario que te rodees de esas personas. David, para ser ungido o para ser establecido como rey, se rodeó de personas entendidas. No solamente de un ejército, sino de una persona entendida. La Biblia nos dice que Eliseo solamente le decía al rey por dónde estaba el imperio sirio, o el asirio, no me acuerdo cuál de los dos era, pero solamente Eliseo le decía al rey: no vayas por acá porque por acá está el enemigo. No vayas por este lado porque acá está el enemigo. Eliseo era entendido en el tiempo y en la voluntad del Señor. Los hijos de Isaacar también nos muestran que el consejo del entendido es certero y trae beneficio a todos los que lo siguen. No sé cuántos somos acá, pero imagínense que todos los que estamos acá fuéramos todos entendidos y en la voluntad del Señor. Traeríamos beneficio para todo el mundo, para toda la iglesia, para todo nuestro barrio. También nos enseña que el que gobierna necesita a los entendidos a su alrededor. Si estás ejerciendo autoridad sobre algo, rodéate de gente que sea entendida en la voluntad del Señor. No alcanza solo con ser entendido y con saber lo que hay que hacer. Si Dios te muestra lo que hay que hacer, tenés que levantarte, tenés que tomar tu espada y pelear junto a tus hermanos. Estas personas estos 200 no se quedaron sentados a un lado mirando como David y todo el resto de la tribu peleaba. Estos hombres también se levantaban, tomaban su espada y sabiendo lo que había que hacer, peleaban junto a tus hermanos. Y eso nos habla a nosotros, iglesia, de que si sabemos lo que es bueno y agradable delante del Señor, no solamente lo digas, hacelo. ¿Querés cambiar una realidad? Sumergite en el barro, ensucia tus piernas y vas a cambiar la realidad. Cristo hizo eso. Cristo no se igualó a Dios, siendo Dios,
dejó, se hizo hombre, sirvió, vino a este mundo, nació como un hombre, vivió como nosotros. Hoy está a la diestra del Padre y un día volverá por el fruto de su obra, todos nosotros. Entendidos en los tiempos y en la voluntad del Señor. Sigue el apóstol Pablo, versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y esta es la clave para andar en este camino que el Señor nos exige y nos pide como hijos suyos, ser llenos del Espíritu Santo. Esto es un mandamiento, no es opcional, es una orden. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es fundamental ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, no podemos andar de una manera digna de nuestro llamamiento sin el poder del Espíritu Santo. No podemos andar en amor sin el Espíritu Santo. No podemos andar en luz sin el poder del Espíritu Santo. No podemos ser sabios sin la dirección del Espíritu Santo. Es imposible vivir esta vida cristiana si no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso a veces vivimos a medias. Un día estoy bien con el Señor y un día estoy mal. Un día soy fiel y un día por cualquier cosa, como una persona insensata, me desvío del camino. Pienso que estoy caminando bien, me exhortan a la luz de la palabra del Señor y me enojo. Yo estoy hablando de lo que yo soy. Eso quiere decir que no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Hay que entender esto, la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que tener el sello del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y eso lo vimos al principio del estudio de esta carta, Efesios 1:13. Nos hizo parte de su familia, del cuerpo de Cristo, pero el mismo Espíritu ahora nos pide, por medio del apóstol Pablo, sean llenos de mí. Y esto es muy fácil de ver. ¿Vieron ese recipiente que está ahí? Tiene su sello, su Made in China o Made in no sé dónde. Tiene su empaque con toda su publicidad, claro que sí. Ahora, ¿ese recipiente ustedes lo ven lleno? Está vacío. Ser lleno del Espíritu. Esta palabra llenar viene de la palabra griega pleró y quiere decir hacer repleto, completo o perfecto. Y hace referencia a llenar un recipiente con algo. O también, por ejemplo, cuando en el tiempo antiguo se andaba con esas barcas con la vela, cuando el viento llenaba esa vela y la barca era movida y dirigida por ese viento. O también hace referencia a saturar y sobre todo a tener el control de algo. Por ejemplo, los discípulos estaban bajo el control de la tristeza. Fueron controlados por esa emoción cuando Cristo les dijo que se iba. Eso lo podemos ver en Juan. Juan 16, 5 al 7 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado o ha controlado vuestro corazón. Y ese es el sentir de esta llenura, el tener el control. Entonces, en base a esto, ser llenos del Espíritu Santo quiere decir ser controlados por el Espíritu Santo, de tal manera que otros impulsos o otras influencias no me controlen ni me dominen. Si crees que ser lleno del Espíritu Santo es tirarte en el piso y bla, 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 estás equivocado. Porque esas personas automáticamente se levantan, la mayoría viven en contra de lo que Dios está diciendo. Esto va en contraposición a embriagarse. ¿Cómo camina una persona que está bajo el control del alcohol? Directamente no camina, o sea, bastante. Y obviamente que bueno, eso es lo que se podía o lo que se tomaba en ese entonces, pero así como el alcohol, pónganle el nombre que quieran. Cualquier tipo de adicción. Puede ser externa, interna. ¿Estás dominado por la pornografía? ¿Qué te controla? ¿Estás dominado por la mentira, por la envidia? ¿Qué te controla? Y esto de ser controlados por el Espíritu Santo va también en contraposición al hombre insensato, a aquella persona controlada y dominada por sus impulsos y que termina haciendo lo que quiere. Ahora la pregunta es cómo somos controlados por el Espíritu Santo, y eso es lo que sigue diciendo el versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias
por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo en paralelo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, si llena nuestra vida, es lo que necesitamos para ser gobernados y controlados por el Espíritu Santo. No es una emoción, no es una experiencia mística, no es un fuego que te recorre de la cabeza a los pies, no es ver un demonio salir, es que la palabra del Señor llene tu vida, llene tu corazón y tú vivas conforme al control del Espíritu Santo a través de lo que dice la palabra de Dios. Esa es la única forma. Esa es la única forma de caminar en luz, de caminar dignamente, de caminar en amor los unos con los otros. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta mañana. Entonces la pregunta es, ¿de qué te está llenando hoy? ¿Qué te controla? ¿Quién te controla? ¿Quién te domina? Urge que revisemos esto, porque por algo Dios nos está hablando en un solo capítulo más de una vez. Anden de esta forma. No anden como los gentiles. No anden como cuando caminaban conforme a su ignorancia. A nosotros ya el Espíritu Santo nos quitó el velo y cantamos, hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Bueno, la pregunta es, ¿estamos viviendo así? Esto es lo que el apóstol Pablo nos está exhortando en esta mañana, iglesia. Si todos pudiéramos caminar de esta forma, seguramente vamos a poder darle gloria al Señor y vamos a poder alcanzar a otros para su gloria. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La vida es una neblina, dice la palabra, ¿verdad? Yo miro para atrás y me pregunto, ¿dónde se me fueron 32 años? Y más de uno me dice, pero vos sos un pibe. Pero se me fueron 32 años y ahora hay un chiquito ahí al lado que te muestra que se te va la vida. Bueno, el desafío para esta mañana es que podamos caminar conforme a su verdad. Concluyendo, urge que revisemos nuestro andar. ¿A quién nos parecemos en nuestro andar? ¿A los necios? ¿A los sabios? Aprovechemos bien nuestro tiempo porque los días son malos. Vivamos con entendimiento, no seamos insensatos. Seamos llenos del Espíritu Santo, iglesia. Y que sobre todas las cosas su palabra more en nuestros corazones. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es la única que tiene poder, autoridad, para marcarnos el camino, para cambiar nuestro día a día. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a ser tus hijos, Señor, de lunes a sábado, Señor, no solamente hoy domingo acá. Ayúdanos a andar en amor unos con otros, Señor. Necesitamos de ti, de tu gracia en nuestro corazón para que podamos crecer. Perdona nuestros pecados, Señor, y todas las cosas que nos llevan a desviarnos de ti, Señor. Enciende los corazones de todos nosotros, de los que no están aquí. Padre, necesitamos de ti, Señor, sabiendo que los días son malos y que tú pronto vienes por nosotros. Gracias por tu misericordia y por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.